Bien, entonces vamos a empezar con buenas noches, vamos a empezar con el tópico de Active Directory. Voy a empezar con una máquina limpia. En este caso tengo aquí en mi máquina, después de haber instalado el servidor Windows 2003, ¿no? Estamos usando esa versión y en este caso por una razón ah, tal vez no del todo justificada, pero real, ¿no? El hecho de que es una máquina liviana, no requiere mucho de hardware y, y bueno, soportaría cualquier equipo, ¿no? No es como la experiencia que tuvimos incluso en el laboratorio de utilizar el Zen Server, ¿no? ¿Se acuerda? Hemos querido hacer unas 2 sesiones, pero no ha funcionado, ¿no? Creo que de todas las máquinas que estaban ahí, 2 máquinas funcionaron, el resto directamente todo el equipo se colgaba, tenían que reiniciar, no respondía. Entonces, en ese sentido, digamos, esta versión es sumamente liviano, así que da para poder hacer, digamos, prácticas. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es configurar la red. Ya es recordar lo que vimos los primeros días de clase. En este caso vamos a usar host only, ya que necesita tener un IP estático fijo, ¿ya? Y que posiblemente, bueno, a menos que tu máquina esté siempre en tu red, podrías usar IP, usar bridge, ¿no? Y asignarle un IP dentro de tu área local, ¿no? Dentro del rango de tu área local. Pero si tu máquina se va a ir moviendo entre distintas redes, mejor host only, ¿ya? Ya, entonces vamos a venir aquí. En este caso, la máquina ya está en laboratorio en todas las máquinas. Se pueden copiar la máquina y el password es mundo libre, ¿ya? Y lo aconsejable sería que se saquen un snapshot base, ya antes de empezar, ¿no? Para que puedan ustedes regresar nuevamente al estado inicial en caso de algún error, ¿no? Las máquinas que están en laboratorio no tienen snapshot, por si acaso. Vamos a venir aquí. Voy a venir aquí, propiedades, configuración, aplicamos, listo. Bien, listo. Entonces, la parte teórica, ustedes lo van a revisar, ¿no? Vamos a enfocarnos netamente en la parte práctica, ¿ya? Como comentario, tal vez decirle que que de Microsoft, lo mejorcito que tiene en cuanto a servidores y también lo más esencial es esto de Active Directory. ¿Bien? A ver, antes de continuar, voy a venir aquí a Settings. Ya, ¿dónde estamos? Host only está bien. ¿Sí? Entonces, su importancia radica una de las razones, ¿no? Hay otras razones más, pero una de las razones es que es el requerido para instalar el Exchange Server. ¿Sí? Entonces, primero tienes que instalar Active Directory y recién Exchange Server. ¿Ya? ¿Y por qué lo pongo como importancia hasta el día de hoy? ¿No? Porque siempre sé que he dicho esto. Es porque el Exchange Server es el servicio de correo más utilizado a nivel corporativo. No está hablando a nivel Bolivia, a nivel global. O sea, no conozco ninguna empresa que no, o debo conocer una sola empresa que no usa Exchange Server. El resto utiliza. Entonces, incluso las empresas que utilizan software libre tienen sus criterios, ¿no? Por ejemplo, alguna vez hablé con alguien, digamos, que es vinculado a una de las empresas externas fuera de Bolivia, me dice que, o sea, todo bien con software libre para cosas internas locales que no representen un riesgo, está bien, ¿no? Pero en cuanto a correo, me decía, o sea, estoy manejando información confidencial de mi empresa
y para eso yo pagaría, digo, ¿no? Pagaría por un servicio de correo. No usaría software libre, me dijo. Entonces, es un criterio válido, ¿no? Porque estás hablando de privacidad de datos, ¿no? Entonces, si es la comunicación de tu empresa donde estás discutiendo temas que son confidenciales, entonces necesitas una plataforma que te garantice esa confidencialidad, te garantice, ¿no? ¿Y para qué? Digamos, al final, si tú pagas por un servicio, el servicio implica garantía también, ¿no? Entonces, por eso es que muchas empresas usan software libre, sí, pero en cuanto a comunicaciones, o sea, correo electrónico, utilizan Exchange. Ahora, Exchange Server no es solamente correo, ¿no? Te maneja toda la parte de calendario y tiene una integración con todos los servicios de Microsoft. Por ejemplo, a Teams, ¿no? Está integrado de alguna forma. Por ejemplo, cuando en Teams alguien está en inactividad, entonces manda un correo. Como es parte todos de la misma infraestructura, entonces hay comunicación, ¿no? Entonces, si alguien no estaba presente y se llegó un mensaje, se envió un mensaje al correo. Entonces, tiene muchísimas ventajas, ¿no? El tema de Exchange Server. Entonces, por eso es el servicio más utilizado. Y si quieres tener Exchange Server, tienes que tener primero Active Directory, si no, no hay Exchange Server, ¿no? Entonces, la importancia principal que sé que algunos ya les he dicho y bueno, las vuelvo a comentar, ¿no? Ya, empezaremos entonces aquí, ¿no? Panel de control, redes, centro de recursos compartidos, enviar configuración. ¿Qué hice? Ya, VMNet 1. Entonces aquí le voy a poner un IP. En mi caso ya debe estar con, ¿no? Propiedades y está con el 5.1, ¿ya? No le coloquen puerta de enlace, ya que especialmente si tu máquina estás usando en tu red Wi-Fi, te va a salir un mensaje de que tienes numerosas puertas de enlace y a la larga da un poco de conflictos, entonces lo vamos a dejar vacío, ¿sí? Entonces vamos a usar solo vamos a dejar vacío, esto solamente para conexión interna, no va a afectar entre la comunicación entre la máquina real y la virtual, ¿ya? No le ponga. Entonces le ponemos un IP, su máscara que ya saben que en Windows es automático, según la clase de red, te lo colocan, ¿no? Entonces ya está aquí. Ahora me voy al lado de servidor, ¿no? Ya está, ya está. Y bueno, las reglas que hablamos al primer día también lo mismo, ¿no? Entonces, para evitar a veces conflicto, apagas tus otras interfaces, como si por ejemplo tengo una VPN por ahí, una interfaz VPN, lo apago, VMNet 8 lo apago, entonces solo dejo la que voy a utilizar. Con la relación a las versiones nuevas de Windows, lo que ha cambiado es la disposición de dónde están las distintas opciones, ¿no? Obviamente eso ya no es igual, ¿no? Ya no es como venir aquí inicio, como he hecho aquí inicio, panel de control y demás. Ha cambiado su disposición. Algunas se mantienen, otras han cambiado. Y eso es en las nuevas versiones, ¿no? Ahora, la desventaja de las nuevas versiones, me refiero a Windows 2022, por ejemplo, es que necesitas tener una mínimo, por lo menos una Core i7, ¿no? O sea, que de verdad que son pesadas, pesadas, ¿no? O sea, se requieren harto hardware. Entonces, estamos casi en las mismas circunstancias que tener un Zen Server. Claro, no al extremo, ¿no? Zen Server realmente consume harto. No tanto las Windows, pero aún así necesita. Entonces, venimos aquí y le ponemos en red, ¿no? Le voy a poner esto en la red 10. Ya, y digo, le voy a asignar IP 10, 168.5.10, la máscara 255 y la puerta de enlace lo voy a dejar vacío. Este es un truco que lo hemos usado varias veces en la carrera, ¿sí? O sea, en realidad puedes ponerle aquí el IP de la máquina B-Minuto como hemos configurado al inicio, ¿no? Sí, recuerdan la primera clase y los que no estuvieron están en los videos para que lo puedan ver. Solo que a veces se atasca la instalación. Es medio curioso, suele pasar. Entonces la solución que hemos visto es dejarlo vacío esto y después lo puedes agregar. Lo siguiente es configurar el DNS, ¿ya? Para propósitos de práctica,
y poder entender no solamente la parte conceptual, sino toda la funcionalidad y todo lo que es realmente Active Directory, necesita un servidor DNS. ¿Ya? Podrían utilizar el que han instalado, ¿no? Su servidor DNS, pero eso implicaría que tendrían que configurarlo, ¿no? ¿Sí? La otra alternativa es que el mismo Windows te lo instale un DNS. Como estamos manejando una máquina host only, o sea, solamente real y virtual, entonces yo voy a ir por la opción de instalarme el DNS. La ventaja que tiene y la facilidad más que ventaja es que te lo configura. Entonces instala y configura automáticamente y listo para usarse. Y para el uso que se le da en cuanto a aprendizaje se refiere, más que suficiente, ¿no? ¿Ya? Después ya uno puede colocar su propio DNS y hacer, y bueno, configurar ya dentro de toda su infraestructura de red que tenga, ¿no? Me refiero, tengo una máquina Linux y un servidor que está corriendo en Linux, entonces tengo que hacer uso de ese servidor. Entonces aquí lo voy a colocar el mismo IP. ¿Ya? ¿Por qué le pongo el mismo IP? Porque en esta máquina, en la 5.10, se va a instalar el DNS. Entonces mi DNS es la misma máquina, ¿no? ¿Sí? Entonces si tuviera otro DNS, entonces tengo que colocar aquí el DNS de la otra máquina, ¿no? Y listo, ya estamos. Aceptamos la prueba de Teams 5.10, ¿no? Listo, ya está. Bien, entonces voy a hacer, ver, esto es lo que tiene actualmente la máquina. Después de instalar va a sufrir algunos cambios, ¿no? Hay algunos, no digo voy a decir autores, sino personas que utilizan Active Directory que usan el término de transformar, ¿no? Por lo menos alguna vez algún instructor de Active Directory lo escuché usar ese término de transformar la máquina, ¿no? O sea, va a cambiar de máquina Windows 2003, se va a transformar en controlador de dominio, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a pasar y eso es lo que vamos a instalar. Vamos a instalar y vamos a hacer que esta máquina sea el controlador de dominio, ¿no? La máquina principal dentro de lo que es mi Active Directory. Ahora, ¿sobre qué es Active Directory? Eso, como les digo, les dejo para que ustedes puedan revisar en internet la parte conceptual, ¿no? Claro, en la parte práctica, ustedes se van a dar cuenta ya mientras hagamos realmente qué es, ¿no? Y qué es lo que hace, ¿no? Y va a ser complementario con lo que ustedes lean. Bien, entonces para poder instalar necesito lanzar este programa, el DCPROM, que viene de Domain Controller, o sea, es un acrónimo, Domain Controller Promote, ¿no? Promover como controlador de dominio. De ahí es que, más que decir que se instala, es promoverlo, cambiarlo para que la máquina sea controlador de dominio, ¿no? La instalación es relativamente fácil. De hecho, todas las opciones por defecto que te presenta el Wizard de Windows son las únicas que puedes utilizar. No hay manera, digamos, de hacer cambios, ¿ya? Y las voy a explicar rápidamente. Por ejemplo, esta, ¿no? Dominio nuevo, o sea, no hay otra máquina Windows 2003, no tengo otro controlador de dominio, entonces no tengo más alternativa que elegir esa, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Son las, ya te da el camino, puedes hacerlo next, 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 ¿ya? Solo que nos vamos a detener un poquito, solamente para justificar, ¿no? Que por qué está eso ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, no puedo escoger esta opción, porque no existe otro controlador de dominio, es el único, ¿no? Aquí aparece otro concepto que tienen que buscar también ustedes en internet y leer, ¿no? El concepto de bosque, pero obviamente, valga la aclaración, bosque en el contexto de Active Directory, ¿no? Porque si tú le pones bosque, te va a salir bosque de las hadas, no sé qué, y hasta locales hasta boliche te va a salir, ¿no? Estamos hablando del contexto de Active Directory, ¿no? Entonces, ¿qué es un bosque en el contexto de Active Directory, ¿no? Y lo mismo, no hay nada de Active Directory, así que no hay más opción que nuevo bosque. No, no puedes escoger esta de árbol de dominio, no puedes escoger un bosque existente. Esa es la única opción. Aquí es donde coloco yo mi dominio. Ahora, ya ustedes lo tienen más claro el nombre de dominio, ¿no? En la práctica, uno que han hecho los sitios, le han puesto sus nombres, ¿no? Le han puesto, digamos, uno le ha puesto usuario1.com, otro le ha puesto eh,
Creo que había uno que decía perlitas.com, no sé qué nombres pusieron. Bueno, cada uno le pone su nombre. Esos son los dominios, ¿no? ums.edu.bo, ¿no? Si esto fuera, digamos, un dominio que es real, que ya exista y que tenga, digamos, registrado en Internet, podría colocar así, ¿no? ums.edu.bo. Eso va aquí. Pero como es algo local, le vamos a poner aquí un punto local. O puedes poner el nombre que tú quieras, ¿no? Esto de punto local es una convención cuando se trata de red interna, ¿no? De la parte, cuando se trata también de proceso de aprendizaje de la herramienta, de la tecnología, ¿no? Entonces es como alguna vez han debido ver, ¿no? Hay algunos nombres de archivos, por ejemplo, que usan en los textos, el FOO bar, FUBAR, no sé si alguna vez han visto. Entonces, cuando hacen referencia a un ejemplo de archivo, ponen el mismo nombre de archivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos touch, nombre de archivo, y en muchos libros utilizan el mismo nombre, como una convención de utilizar ciertas cosas de forma repetitiva, ¿no? Lo mismo aquí, usar como punto local puedes poner el nombre que quieras, como os dije, pero digamos una costumbre de poder usar un nombre y ponerle punto local cuando se trata de un dominio interno local. Entonces, ese es mi nombre de dominio. Y bueno, el resto es next. Va a agarrar el nombre UMS como su nombre NetBIOS o como su hostname. ¿Ya? Y este es el lugar donde la información interna se va a guardar estos archivos. Entonces vamos a mantener los que vienen por defecto. Lo mismo aquí. Y aquí es la opción, ¿no? Que se elige, que es la que estoy eligiendo, que es por defecto también marcado. ¿Ya? Por ejemplo, la primera opción que dice se corrigió el problema, ejecutar de nuevo la prueba de diagnóstico DNS. No tengo DNS, así que en mi caso por lo menos no tengo DNS, ¿no? Después, la tercera opción, corregiré el problema más adelante configurando el DNS manualmente. Entonces, eso es lo que les decía, ¿no? Entonces, tengo mi DNS, tengo que crearlas en la nueva entrada que apunte a esta máquina, el nombre, o sea, registrar el nombre, un punto local que apunte a la máquina 192.168.5.10, ¿no? Entonces, esa es la otra alternativa. Entonces, la mejor alternativa es la que está por defecto. Instalar y configurar este equipo como de servidor DNS. Y listo. Esto es compatibilidad. Esto lo podemos aceptar. Tal vez ya en una versión superior sí importe esta opción. Sí, porque ahorita esta es la 2003, ¿no? Obviamente siempre es bueno tener compatibilidad con versiones anteriores, ¿no? Entonces, el Visual que también que estamos siguiendo se aplica a las nuevas versiones de Windows. Lo único que cambia es la interfaz, ¿no? ¿No? Igual es de ese- igual es, igual tienes que colocar nombre de dominio, igual tienes que colocar algunos detalles que nos han aparecido en este Visual, ¿no? Entonces, el procedimiento se mantiene por lo menos hasta la versión 2020, ¿no? De Windows Server. Aquí es una contraseña que es lo que vamos a poner. Voy a colocar una contraseña. Ustedes ya ponen la que gusten. Una de las que utilizamos, lo que suelo utilizar, ¿no? Ya casi como costumbre. A mayúscula, 1, 2, 3, 4, 5, 6, A minúscula, ¿no? ¿Por qué? Porque combina nombres, letras y además tiene mayúscula minúscula. Entonces, y la longitud también, ¿no? Que es de las cosas que es como requisito que tiene Windows, ¿no? Una longitud relativamente grande, combinación de números y letras. Entonces, más es por eso. Pero pueden ustedes el que guste y empiece a instalar, ¿ya? Ahora, durante el proceso me va a pedir el CD, ¿ya? Entonces, ahí tú le das, como hicimos cuando estábamos instalando aplicaciones en Linux, colocamos el CD, ¿no? Lo mismo. Entonces es recordar todo lo que han visto anteriormente, ¿no? Entonces por eso es que también de alguna forma les decía, ¿no? Que de alguna forma vamos a evaluar esta parte, ¿ya? Claro, hubiera sido ideal hacer una evaluación práctica, pero por el tiempo no nos va a dar, no va a ser posible. Pero de alguna forma, en cuanto a tema práctico, es, eh, es volver a recordar lo que se ha visto, ¿no? Entonces, todos los problemas que tuvieron al principio ya tendrían que estar solucionados o entendidos, y ya para que esto de configurar la red ya no sea un problema, ¿no? O sea, tendría que ser algo rápido, ¿sí? Bien, entonces aquí tengo que escoger el CD, Settings,
Ahora lo que sí no me acuerdo dónde está el CD. Otra vez. Aquí está. Algo que también se acuerdan que dijimos el primer día, ¿no? Asegúrense de que esto esté connected, ¿no? Entonces tengo que colocar, porque puede que esté aquí el ISO, pero si no está conectado, no hay DVD, ¿no? Lo conecto, ok, y... Ah, no existe, sí. Ah, tengo que cambiar sí, necesariamente. Vamos a buscar. Ya, lo que voy a decir, lo encuentro a la primera. No me acuerdo. Aquí estás. Ya me estaba olvidando dónde estaba. ¿Listo? Eso, el zip, creo que es un RAR que está en laboratorio, contiene el CD. Entonces, ustedes se copian, ya tiene el ISO. Y bueno, ustedes ya ven dónde lo copian el ISO, ¿no? Acepto. Y automáticamente va a detectar y va a completar la instalación, ¿no? Entonces, como verán, en una máquina que tenga buen rendimiento, en mi caso es una Core i7, la instalación es rápida, ¿no? Y además con una versión como Windows 2003, mucho más rápido todavía, ¿no? ¿Sí? Entonces, y obviamente el procedimiento de instalación puede demorar dependiendo de las características de tu equipo, ¿no? Ya, a ver, veremos entonces, esperaremos que termine de instalar. Mientras termina de instalar, ya está, ya terminó. Reiniciamos. Bueno, rápidamente voy a hacer el gráfico, ¿no? Y solamente decirles que el gráfico que se utiliza, la forma de, bueno, se usa un triángulo para representar Active Directory, ¿no? ¿No? Se usa un triángulo. ¿Por qué un triángulo? Porque me permite poder tener dominios, porque me representa también subdominios, ¿no? Por ejemplo, aquí es otro triángulo. En la parte post superior se coloca la máquina, el nombre del controlador de dominio, de ese un punto local, ¿ya? Ahora, este de aquí llega a ser un subdominio y este entonces podría ser algo que es parecido a lo que nuestro entorno fsit.ums.local, ¿no? Un subdominio. Entonces, de ahí también su representación de triángulo, que me permite hacer esta representación gráfica de poder unir dos triángulos y eso implicaría que estoy haciendo un subdominio, ¿ya? Y algo que siempre digo es, si a esto yo le pongo líneas, ¿no? Que parece un árbol, ¿no? Y ese es el otro concepto de Active Directory, concepto de bosque, que es un árbol, que es un bosque, ¿no? Entonces ustedes pueden revisar en el contexto de Active Directory qué es un árbol, qué es un bosque, ¿no? Pero aquí podemos ver que si le pongo una línea, parecen arbolitos, ¿no? Y si nos imaginamos que tengo hartos controladores de dominio, va a aparecer un bosque, ¿no? Entonces, como que ya graficando, ya de forma abstracta, ya puedes tratar de inducir qué es un árbol y qué es un bosque, ¿no? ¿Ya? Bien, voy a borrar este gráfico, ¿ya? Entonces, algo más que voy a decir cuando hago una representación de un triángulo, estoy diciendo que todo lo que está dentro es el dominio. Y el dominio se llama un punto local y en la parte superior está mi controlador de dominio, que en este caso es mi máquina Windows 2003. Ese es mi controlador de dominio, ¿ya? Según vayamos avanzando van a entender un poco más a qué se refiere con dominio, pero haciendo una alegoría o buscando una similitud con el mundo real, sería, digamos, por ejemplo, lo que representa una institución, ¿no? Por ejemplo, tenemos la San Simón, ¿ya? Entonces, todo lo que representa la San Simón dentro del campus universitario sería el dominio San Simón, ¿no? Y si me voy al campus Tupuraya de la Cato, todo ese su entorno físico que tiene ahí podríamos decir que es el dominio católico, ¿no? Pero no está simplemente ligado al espacio físico, ¿no? En realidad, San Simón, como ustedes saben, es todas sus facultades. Entonces, todas las facultades son parte del dominio San Simón. Todos pertenecen a San Simón, ¿no? Lo mismo en la Cato, que tiene su campus Ramos Rivero y no sé dónde más tiene, ¿no? Entonces, todos son parte del dominio católico. Son dos dominios diferentes, ¿no? Y que tienen entidades que los controlan.
internamente, ¿no? Entonces, San Simón tiene su entidad que controla y también de ahí también sale el nombre de Active Directory, ¿no? Porque Active Directory viene o sea, bueno, Active es activo y Directory directorio, ¿no? Entonces, es como tener un directorio, ¿no? Donde tienes ahí personas con cargos y demás, unidades académicas, ¿no? Y tienes un registro y todo está centralizado. Y lo mismo pasa en la vida real. Tienes un directorio, ¿no? De hecho, hay una casetita de informaciones y ahí están números importantes, personas, sus cargos, unidades, teléfonos de las unidades académicas. Entonces, la idea de Active Directory es justamente registrar y manejar toda la información dentro de un dominio. ¿Qué información es la que vas a manejar? Usuarios, vas a manejar grupos, unidades, ¿no? Y computadoras también. Eso es lo que se va a manejar. Pero vamos a seguir avanzando. Bien, voy a borrar esto. Ya, ingresamos ahora a nuestra máquina. Ahora, ¿qué cambios ha sufrido? Ha aparecido esta opción que dice conectarse a, ¿no? Entonces, este por defecto se va a poner a UMS, ¿no? Eh, Aquí pongo mi contraseña. Va a empezar va a iniciar, ¿no? Ya, entonces, ¿qué cambios ha sufrido? En realidad, eh, ha instalado esta aplicación. Usuarios y equipos de Active Directory. Esta que dice configurar directiva de seguridad del controlador de dominio. Esas dos ha instalado. ¿Ya? Eh, Aquí puedo verificar con el comando set. Y aquí aparece userdomain.ums, userdnsdomain.ums.local. ¿Ya? Pero más que digamos que instaló, lo que esta máquina representa. Esta máquina representa en mi pirámide, en mi triángulo, la máquina importante que está en la cúspide, que es mi controlador de dominio. Entonces, esta máquina ahora ya no es un servidor Windows 2003, sino es un controlador de dominio. ¿Ya? Otro detalle interesante es que los usuarios que voy a crear ya no van a ser usuarios de la máquina, ¿sí? Sino van a ser usuarios del dominio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a venir aquí a usuarios, ¿sí? Todas las máquinas tienen su administrador de usuarios, ¿no? Ah, ya cancelar. Vamos a ver aquí. Aquí en agregar. Ya está. Entonces, en Linux tienes tú el comando adduce para agregar usuarios, ¿ya? Y ah, ¿no? Todos los sistemas operativos te permiten. Pero lo que haces cuando yo aquí voy a ponerme a agregar un nuevo usuario, otra persona a este equipo, estoy agregando un usuario del sistema, ¿sí? Es un usuario del sistema. ¿No? Entonces, cuando yo he ejecutado mi user add en Linux, estoy agregando un usuario de SUSE, ¿ya? En este caso, cuando yo le diga aquí en Active Directory agregar un usuario, estoy agregando un usuario que pertenece al dominio. Ahí hay una diferencia. Esa diferencia la vamos a poder visualizar con un poco más de detalle, un poquito más adelante, ¿ya? Otra verificación que podemos hacer, saltándome un poquito de eso, es ah, haciendo un ping a la máquina, al nombre de dominio, ¿ya? Entonces, o la verificación que ustedes han hecho cuando han hecho la configuración de DNS, ¿no? Colocar en ese lookup y preguntar al DNS por el nombre canónico, ¿sí? Me devuelve. Entonces, eso es lo único que necesito verificar y nada más. Entonces, ya tengo Active Directory, ¿ya? Voy a venir entonces a abrir mi panel de control. Aquí está. Sí, listo. Aquí está. Entonces, ¿por qué es importante esto del DNS? Porque todas las consultas que haga, ya sea para listar usuarios, grupos,
que por cierto a todos ellos se conocen como objetos Active Directory, que es otro concepto que también tienen que buscar qué es un objeto Active Directory. eh, Hago referencia al nombre, no utilizo el IP. Por ejemplo, cuando hemos hecho en Linux para conectarnos por SSH, yo podía usar el nombre, digamos, localhost, FTP localhost, por ejemplo, ¿no? O podía utilizar el IP FTP 192. En este caso, sí o sí usas el nombre, no usas para nada el IP. Por eso es importante que tenga DNS, ¿ya? Si hubiera algún error en el DNS, no se podría expandir. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que he hecho es resolver el nombre, un punto local, apunta qué máquina y me ha devuelto esta información. ¿Ya? Y aquí, estas carpetas que ustedes ven, ahí está otro concepto que también lo tienen que revisar. Es el concepto de contenedor de objetos Active Directory, ¿no? Entonces, todo lo que está aquí son objetos Active Directory. ¿Ya? Los contenedores importantes son computers, ¿no? Una de las características que hace esto es que pueda tener máquinas que sean parte del dominio. Y las máquinas que son parte del dominio se van a registrar aquí, ¿no? Y aquí van a estar mis usuarios, ¿no? Y aquí en usuarios voy a manejar, como en Linux, el concepto de usuario como tal y el concepto de grupo, ¿ya? Pero adicionalmente, Active Directory maneja el concepto de unidad organizativa, ¿ya? Que es como es en realidad, pues, en resumen, palabras cortas, es un grupo lógico, pero no es el grupo que se conoce como concepto, ¿no? Cuando un usuario pertenece a un grupo o que creas un grupo y tienes un conjunto de usuarios. No, la unidad organizacional tiene otro sentido que vamos a verlo en una clase posterior. Entonces, de momento empezaremos a trabajar con usuarios, ¿ya? Voy a poner un momentito pausa. Ya. Si hacemos la similitud con nuestra realidad local de San Simón, el crear un usuario sería como crearle el carnet de estudiante, ¿ya? Básicamente sería algo similar a eso, ¿sí? Entonces, todos los que son parte de San Simón se les va a dar un carnet que los identifica como estudiante de San Simón. ¿Por qué hago referencia a ese carnet? ¿Ya? Porque ese carnet te identifica como parte de la institución y eso te da derecho a circular libremente en todo el campus. Sí, aunque hay algunas facultades que votan a estudiantes de otras carreras, pero en la práctica no tienen. ¿Por qué? Porque al final tú eres de San Simón, ¿no? Incluso tú puedes ir a, a una de las bibliotecas y pedir prestado usando tu carnet de universitario. ¿Sí? Entonces, esa realidad se lo ha plasmado en Active Directory. Sí, el hecho de que, ¿no? De hecho, en Active Directory se utiliza el término de credencial más que usuario y contraseña, se usa credenciales del usuario, ¿no? Haciendo referencia justamente a la identificación, ¿no? ¿Qué es mi carnet de universitario? Bueno, en el caso de usted, ¿qué representa para ustedes el carnet de universitario? Representa su credencial de acceso a los ambientes de San Simón. Si en algún caso, digamos, estuvieran cerradas las puertas y tienen un examen adentro, ¿qué les va a pedir? Tu credencial, ¿no? Te tienes que identificar como que eres estudiante de San Simón. Ya no estás hablando específicamente de informática, ¿no? Sino estás hablando del dominio San Simón. Entonces te identificas, ¿no? De hecho, cuando votas en las elecciones, ¿qué es lo que presentas? Presentas tu carnet que te identifica como boliviano y como, bueno, ¿no? Pero ¿cuál es el otro requisito? Te dicen carnet de identidad o carnet universitario, ¿no? Entonces, ¿por qué te piden el carnet universitario? Es válido porque te identifica como estudiante inscrito en la San Simón, como parte del dominio San Simón. Entonces, esa es la idea de dominio, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo con Active Directory. Estamos tratando de plasmar esa realidad que se vive, que lo vivimos todos en algo que se llama software, ¿no? Entonces lo que vamos a crear ahora no es simplemente, no estamos creando un usuario del equipo, estamos creando un usuario del dominio. Es como si le estuviéramos creando su carnet universitario para que pueda identificarse y utilizar los recursos del dominio, ¿no? Es otra característica, ¿no? El hecho de que tú tengas un carnet universitario te da el derecho de poder acceder a los ambientes del dominio San Simón. Entonces yo puedo irme a agronomía
y puedo pasearme por agronomía y usar, si tiene su pileta, usar, porque al final soy de San Simón y tengo derecho a ingresar, ¿no? ¿No? Al final lo que me van a controlar es identificación como estudiante de San Simón, ¿no? Ahora que hay algunas facultades que cierran y solamente los de su facultad ingresan, puede existir, pero en la práctica tu carnet te identifica como estudiante de San Simón y te da el derecho de usar todos los recursos que tiene San Simón. Y la misma idea es en Active Directory. El hecho, o sea, en el dominio yo puedo tener computadoras, puedo tener aplicaciones que sean parte del dominio. Entonces, bajo la misma lógica, el usuario Active Directory que se cree puede usar cualquier computadora que sea parte del dominio, puede y loguearse a los sistemas que sean parte del dominio simplemente usando su credencial, que esa es la esencia de Active Directory, ¿ya? Entonces, bueno, eso a manera de una explicación tanto teórica. De todas maneras, ustedes pueden averiguar, ver qué es un usuario Active Directory, ¿no? Y también el concepto de dominio dentro del contexto de Active Directory. La creación es bien sencilla. Vamos a crear un usuario. Vamos a llamarle aquí ASO1. Bien, aquí puedo colocarlo, ¿no? Como si fuera el directorio de que maneja la casetita de informaciones en la entrada a la universidad, ¿no? El nombre, apellido, e incluso vamos a ver después detalles, ¿no? Puedes poner teléfono, dirección y otros detalles más, ¿no? Entonces, en este caso, para facilitar, solo vamos a colocar ASO1 y acabamos ahí. Noten que hace referencia, ¿no? Arroba un punto local. ¿Sí? Entonces, por eso es también, digamos, la integración, ¿no? Directamente, este usuario no solamente representa un usuario en Active Directory, sino que ya ese es un usuario, esa es su cuenta de correo electrónico, ¿no? Entonces, si posteriormente yo voy a instalar Exchange Server, eh, eso es lo que va a suceder, ¿no? El correo electrónico, digamos, una cuenta de correo va a ser aso1 arroba ums.local, ¿no? Bien, aquí le pongo el párrafo. Aquí sí, la sugerencia es el A mayúscula, 1, 2, 3, 4, 5, 6, A minúscula, para que no te rechaces la contraseña. Pero usas el que gustes. No se olviden de desmarcar. Esta opción de aquí me va a obligar a cambiar la primera vez. Este les restringe el cambio de contraseña, la nunca caduca, que está claro, y cuenta deshabilitada. Listo. Ya está creado la cuenta. Simple y sencillo. Voy a crear uno más, ¿no? Usuario. Paso 2, paso 2, les marco esto y su password. Listo, ¿ya? Bien, aquí hay algunos usuarios que ya existen, que estaban, ¿no? Por ejemplo, administrador del dominio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi máquina antes de instalar ya tenía un usuario administrador y tenía una contraseña. Entonces, después de transformarlo, cambiarlo, promoverlo como controlador de dominio, ese administrador se va a volver administrador del dominio y la contraseña se va a preservar. Entonces, mi usuario anterior, administrador, y su contraseña siguen siendo válidos, ¿ya? Siguen siendo válidos y sigue siendo mi cuenta de superusuario en el controlador de dominio, ¿no? Ahora, este de aquí, administrador del dominio, son grupos nuevos que se crean, ¿ya? Que lo que hacen que ya te vuelven administrador, pero ya no del equipo. O sea, el grupo que pertenece al usuario administrador es un grupo que administra el equipo, que tiene todos los privilegios sobre el equipo, ¿no? Puede crear, borrar y demás, ¿no? Esto estamos hablando del dominio, ¿sí? Entonces, este administrador del dominio es el grupo, ¿ya? Que tiene privilegios de superusuario o de administrador. En el contexto de Windows se usa más ese término, pero ya no sobre el equipo, sino sobre todo el dominio. Sí, es como la UPSI, ¿no? De San Simón, que es el que tiene el control sobre toda la red de San Simón. Es la misma idea, ¿no?
Entonces, ya no estamos hablando de que me está controlando específicamente una unidad, no, está controlando todo. Y esa es la idea del grupo administrador de dominio. Es un grupo administrador, pero no del equipo, sino de todo el dominio. ¿Ya? Al margen de los grupos que ya existen, puedo crearme nuevos. Aquí está la opción de grupo. Voy a crear un grupo que se llame grupo 1 y voy a crearme ¿ya? Y voy a crearme un nuevo que se llame grupo 2. Como verán, la creación es bastante sencilla, fiel al estilo de Windows, todo es gráfico, ¿no? Grupo 2. Listo. Después aquí, ¿ya? Tengo estas opciones, dominio local global, ¿ya? Voy a volver a hacer rápidamente el gráfico. Esta es la representación de Active Directory. Y si tuviera subdominio, si le digo global, el grupo que está creado aquí en este dominio principal es conocido también en el subdominio, ¿sí? El ámbito global. Si le digo dominio local, el grupo que voy a crear aquí solamente va a ser reconocido dentro del dominio. ¿No? Si este es un punto local, digamos, creo un dominio local que se llame, digamos, IMSIS. Entonces, el IMSIS solamente va a ser válido dentro del DC, del dominio un punto local. Lo mismo puedo hacer aquí si tengo otro Active Directory que sea fsit un punto local. Si lo pongo como dominio local, solamente va a ser visible, o sea, su ámbito va a ser el dominio fsit un punto local. Entonces, esa es la diferencia entre local y global. Lo otro es esto de aquí, seguridad y distribución. Seguridad es el grupo que conocemos como concepto. Creo un grupo y tengo usuarios que pertenecen al grupo. Ese es el de seguridad. Distribución es el que se va a utilizar para Exchange Server, para correo electrónico. Hay algo que se utiliza en el correo electrónico que se conoce como listas de distribución, que es bastante utilizado. Es decir, crear una cuenta de correo electrónico que contenga otras. Nos puedo crear, por ejemplo, una cuenta que se llame estudiantes@uns.local y todos los que son, puedo tener varios usuarios que pertenezcan a ese correo, ¿no? ¿Cuál es la idea de una lista de distribución? Es mandar bueno, en la práctica se manda un email a la lista, digamos, estudiantes@uns.local y se va a redireccionar a todos los destinatarios que son parte de la lista de distribución, ¿no? Entonces es una manera de poder mandar correo a varios destinatarios, ¿no? El crear una lista de distribución. Y para eso es seleccionar la opción distribución, ¿no? Esto va a ser válido cuando tenga Exchange Server, ¿no? En este caso no hay Exchange Server y nos quedamos nomás con seguridad, ¿no? Y lo de universal es el grupo mucho más amplio, ¿no? ¿Sí? Me refiero que en el gráfico que hice, que ya no lo voy a volver a hacer, es su subdominio, ¿no? O sea, es un punto local y tienes fsit un punto local, ¿no? El universal ya sería más allá, ¿no? O sea, puedo tener otro dominio de Active Directory, digamos, uto.local, entonces abarca más allá que simplemente global, ¿no? Dentro del dominio. Bien. Bueno, ¿qué sigue después? Es poder agregar un usuario a un grupo. Me voy a venir a propiedades. Ya. Aquí, bueno, después vamos a ver poquitos más detalles aquí, ¿no? Aquí tengo la opción que dice miembro de. Todos los usuarios cuando se crean en Active Directory se crean como miembros mm, del, del grupo usuarios del dominio, ¿ya? Yo puedo agregar esto a un grupo. Aquí, esta es una típica ventana de búsqueda de Active Directory. Fíjense aquí, me dice tipo de objetos. Va a buscar en grupos y seguidores. Bueno, hay otro grupo que dice seguridad, grupo de seguridad, ¿no? Y aquí me dice ubicaciones, ¿ya?
y aquí está el dominio.local. Cuando se hace subdominios, aquí te aparece el subdominio. Entonces yo puedo elegir buscar, puedo buscar no solamente en el dominio principal, sino también en el subdominio. Entonces aquí, por eso es que aparece esta opción de ubicación. ¿En qué dominio voy a buscar? ¿No? Normalmente esto se da con subdominios, ¿no? Entonces, uno podría tener, digamos, UMS o buscar en fsit ums.local. Aquí coloco iniciales de las palabras, grupo, y le digo comprobar NUPS, ¿no? Entonces me va a aparecer todos los que coincidan. Selecciono un grupo, ¿no? Y lo hago que pertenezca a ese grupo. Listo. Esta es una forma, ¿no? De poder eh, asignar a un usuario un grupo. La otra forma es desde grupo. Me voy a propiedades. Un grupo podría ser parte de otro grupo, ¿sí? Aquí yo le podría agregar, digamos, que sea parte del grupo 2, digamos, ¿no? Entonces, y lo interesante de eso es que los permisos se van a transferir. Me refiero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo le hago ADM, comprobar nombres, administrador? Ya es el grupo administrador, por ejemplo. Un poquitito, pero hay otro aquí. Vamos a buscar, a ver, comprobar nombres. Sí, solo encontré este. Quiere decir que los permisos que tenga este grupo administrador se van a transferir al grupo y todos los usuarios que sean parte del grupo se les va a transferir los mismos permisos. Va a ser como una transmisión de permisos en cascada, ¿no? Pero bueno, vamos a mantener nomás que no vamos a poner que un grupo pertenezca a otro grupo más, ¿no? Aquí, me confundí, no es miembros, estos son los usuarios. Aquí es miembros. Aquí es donde yo puedo agregar que ese grupo pertenezca, sí, creo que sí, al grupo, ¿no? Busco. Bueno, entonces me voy a miembros y aquí agrego ASO y agrego los usuarios que van a ser parte del grupo. Sí. Pero noten que todos los usuarios los identifica como ASO1, arroba y el dominio. Ya está. Bueno, eso ya estaba, ya está. ¿Sí? Ahora, aquí, este es el usuario grupo administrador. Puedo venir aquí, propiedades, y también colocar sus miembros, ¿no? ¿Sí? Y puedo hacer que agregar aquí y le decir, digamos, grupo 2. Comprobar nombres. No, no, no me ha aceptado. Qué raro que no me está aceptando. A ver, pondremos grupo. Sí, no aceptó. Ya, no hay problema. Listo. Bueno, puedo agregar aquí un usuario para que tenga privilegios de administrador, ¿no? Entonces, o también puedo quitar. Voy a poner pausa. Bien. Voy a tratar de conectarme de forma remota. Voy a ir a esta aplicación conexión de escritorio remoto. Le voy a dar el IP de la máquina. 168.5.10. Vamos a ver si me deja conectar. Ya, no me deja. Cancelar. Voy a venir aquí. Mi PC. Propiedades. Acceso remoto. Y habilitar escritorio remoto. Aplicar y aceptar. Entonces, otra vez a
Ya está, se va a conectar. Por defecto, el usuario administrador tiene acceso. Administrador mm, y su contraseña. ¿Mm? Ya está. Entonces voy a cerrar sesión. Ahora voy a tratar de conectarme con el usuario que he creado. ASO1, ASO1. Aquí tengo que seleccionar aceptar y me sale esto. ¿Ya? No me deja. Por defecto no pueden ingresar. Aceptar. Ya, listo. Cancelar. Ya, ahora voy a cerrar sesión aquí. Cierro sesión. No. Y voy a usar aquí ASO1. A1, 2, 3, 4, 5, 6. A. Y me sale esto. Directivas locales no permiten iniciar una sesión interactiva. Entonces, por defecto, solo el usuario administrador es el único que puede ingresar al controlador de dominio, pero al margen de ingresar al controlador de dominio, permitir el uso de inicio de sesión. Entonces, solamente el administrador. Entonces, lo que vamos a hacer es configurar para que pueda tener acceso, tanto remoto como local. Ya me equivoqué. ¿Listo? Para eso van a tener cuidado al manejarlo. ¿Ve? Sí, hay algunas cosas que en Windows no están siguiente, o si es siguiente es bien peligroso porque podrías bloquearte. Fíjense aquí, ¿no? No se confundan. Este es directiva de seguridad del controlador de dominio. Esa opción tienen que abrir, ¿no? La otra es seguridad de dominio. Se parecen por si acaso. Fíjense la interfaz, configuración de seguridad, configuración, ¿no? Si expando, directivas de cuentas, locales, registro de sucesos, bla. Voy a abrir el otro. Herramientas administrativas, ¿no? Igualito, ¿sí? Entonces, lo que vamos a usar es directivas de seguridad del controlador de dominio. Ese es el que vamos a usar, ¿ya? Bien. Ah, hay uno que dice, ah, por ejemplo, ¿dónde estás? Pues, ya. Aquí está. Asignación de derechos de usuario, ¿ya? Entonces es vamos a ver, configuración de seguridad, directivas locales, asignación de derechos de usuario. Bien. Bueno, aquí un poco voy a entrar a la parte no del todo teórica, pero necesito explicar un poquito algunos detalles, ¿ya? En Linux, ya saben, este es de TCO, ¿no? Manejamos RWX para el usuario, RWX para el grupo y RWX para otros, ¿no? Entonces, combino de esa manera el acceso, ¿no? Si manejo, digamos, si pongo solo al usuario y el propietario es root, quiere decir que ese comando o ese archivo solamente el superusuario abre. ¿Sí? Entonces, eso cuando hablamos de permisos, otorgar permisos es justamente darle permisos de lectura, escritura y ejecución sobre bueno, si en el caso de ejecución, se puede restringir para que un usuario no pueda ejecutar un programa, ¿no? Eso es lo que se consigue con Linux, ¿no? ¿Ya? En el caso de Windows, más que permiso se utiliza el término de directiva o también se usa el término de política, ¿sí? De hecho, hay una materia que se conoce como políticas de grupo.
¿sí? Que, bueno, obviamente necesitas tener Active Directory y ahí el nombre en inglés es Group Policy, ¿no? Entonces se usa más esos términos de política o directiva, ¿ya? Todos ustedes que están viendo aquí son permisos, ¿ya? Solo que en el mundo Windows se utiliza más el término de directiva, no permisos. Entonces aquí más que decir lectura, escritura, ejecución, tiene un montón de permisos, ¿ya? Ahora, por ejemplo, vamos a ver algunos que no necesito averiguar qué hace, que son básicamente bueno, que la directiva, el título de la directiva ya te dice qué hace. Por ejemplo, apagar el sistema, ¿ya? Entonces, el apagar el sistema, desde un punto de vista general, es un permiso. ¿Quién puede y quién no puede apagar, ¿no? Pero se usa el término directiva. Voy a abrir este, ¿ya? Entonces van a encontrar que cada directiva tiene un cuadradito que dice definir, ¿ya? Y van a encontrar algunas directivas que no tiene el cuadradito marcado. Vamos a abrir una, por ejemplo, que no tiene. Depurar programas, por ejemplo, está esta directiva. No, no es esta. Hay otra, por aquí vamos a encontrar otra. Aquí está, no está definido. Justamente es esta la que Terminal Server es la que me permite acceder por escritorio remoto, ¿ya? No está definido, ¿ya? Entonces, ¿no? Son esos dos casos, que una directiva está definido y una directiva que no está definido, ¿ya? ¿Hasta ahí está claro? Ya, me imagino que sí. Voy a ir por la opción de la primerita, ¿no? Apagar el sistema, ¿ya? ¿Qué significa esto de aquí? Que esta directiva se va a aplicar. Es decir, la directiva o el permiso, tal vez les sea más fácil entender como permiso de apagar el sistema, se va a aplicar, se está aplicando y esta cajita de aquí representa los usuarios que tienen el permiso, ¿ya? Entonces quiere decir que el grupo administrador, o no solamente es usuarios, también son grupos. Administradores es grupo. Entonces, el grupo administradores tienen el permiso de apagar el sistema. Alguien que pertenezca al grupo operador de servidores tiene el permiso de apagar el sistema. Ya, aquí yo puedo agregar al usuario, digamos aquí examinar y colocar ASO, comprobar nombres, ASO 1, aceptar, aceptar. ¿Qué significaría? Que la directiva de apagar el sistema se aplica a todos estos usuarios, incluyendo el usuario 1 del dominio ASO1. Entonces quiere decir que el usuario ASO1 va a poder apagar el equipo. Si lo quito de aquí, no tiene ese permiso. Entonces solamente los de este cuadrito son los que tienen el permiso. ¿Ya? ¿Hasta ahí está claro? Ya, seguiremos. Entonces, todas las directivas se las manejan de esa forma, ¿no? ¿Sí? Entonces, algunas son intuitivas, como apagar el sistema. Hay una aquí que dice, a ver, ¿dónde estamos? Por aquí debe estar. La hora. Hay uno que dice cambiar la hora del sistema. Sí, hay varios, ¿no? Entonces, una lista larga de qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Bien, vamos a empezar por el de este de aquí, justo donde está mi ¿no? Ese es el de inicio de sesión local. Entonces, ese me va a controlar quién puede loguearse en el servidor y quién no puede loguearse, ¿no? Ya. Y el de terminal server es para escritorio remoto. Empezaré por este. Y vamos a venir aquí. Ya. Aquí hay que tener el siguiente cuidado. Aquí sí tienes que leer lo que estás configurando, ¿no? ¿Por qué me refiero a esto? Yo puedo agarrar aquí, decirle definir esta configuración y después ponerle aplicar. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Ya?
Pasa que está diciéndome inicio de sesión a través de Terminal Server. Se aplica la directiva o la política o el permiso, pero ¿a quién se le aplica? A nadie. Si yo le coloco aquí aceptar, ¿ya? Y se efectúa el cambio, lo que he hecho es bloquear al usuario administrador para que ingrese. Eso es lo que haría. ¿Sí? Porque me está diciendo esto, definir esta configuración a ningún usuario. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Estoy obligado a buscar, agregar aquí a los administradores porque el administrador no puede no tener acceso. ¿Sí? Entonces podría agarrar todos los administradores. ¿Listo? Y los agrego. ¿Ya? Entonces ahí ya estoy asegurándome de que el usuario administrador tiene el acceso remoto. ¿Ya? Por defecto sí lo tiene, pero si yo marco y le digo activar esta directiva y no pongo a qué usuario se le aplica, puedo bloquearle al administrador. ¿Ya? Y aquí lo que voy a hacer es agregar al usuario. Listo. Entonces el usuario ASO1 va a tener también el acceso remoto. ¿No? Sí, está claro entonces esto, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante leer? Porque hay algunos que dicen, por ejemplo, este dice denegar, dice, ¿ya? Entonces, si es denegar, ¿qué significaría? Que no tiene permiso este usuario. Si yo, por ejemplo, aquí agrego al usuario ASO1, ¿qué estaría diciendo aquí? No tiene acceso local el usuario ASO1, ¿ya? Ahora, ¿qué otro detalle más? Quitar, digamos. En este caso, se aplicaría, aunque es medio al revés, o sería negativo, negativo. Me está diciendo denegar el inicio de sesión local. Se aplica la directiva, pero a ninguno. ¿Qué estaría diciendo? Que todos tienen permiso de, ¿no? O sea, está diciéndome que la política de denegar el acceso se aplica a ninguno. A ninguno se le aplica esa directiva, ¿no? Entonces, por eso aquí esta parte del manejo de directivas hay que leer, ¿no? No es una lectura larga. Cuando me dice permitir, entonces sí o sí tengo que garantizar que el usuario administrador esté en esa lista, ¿no? ¿Por qué me refiero a eso? Porque vamos a ir aquí a inicio de sesión local. Esta es la que me permite loguearme en el sistema operativo. Si yo quito a los usuarios de aquí y lo aplico, no va a poder ingresar el usuario administrador, nadie va a poder ingresar y la solución es reinstalar el equipo porque no hay forma de recuperarse. Tienes que, bueno, debe haber alguna forma, pero la más directa es esa, ¿no? Porque lo que harías, o sea, me refiero, espero no hacerles, ¿no? O sea, si lo dejara esto así, se está aplicando el inicio de sesión, es decir, permiso para iniciar sesión en la máquina para loguearse, se aplica, pero se aplica a nadie. Y eso incluye al administrador. Si yo le pongo aquí aceptar, ya fui, ¿no? Ya fui, no voy a poder ni ingresar como administrador. Así que todavía no voy a usar eso. No, o sea, voy a mantener, asegurarme de que el administrador esté. Bien, entonces ya he hecho aquí, vamos a lo revisaremos, ya está. Ya, voy a un ratito poner pausa a la grabación. Bien, hemos terminado de configurar y hay que probar. La aplicación de la directiva no es inmediato. Hay que tener un poquito de paciencia. ¿Ya? Y hay un truco para acelerar la aplicación o por lo menos para asegurarse de que funciona. ¿Ya? No se ha aplicado todavía. ¿Ya? Entonces
es de esperar. A ver, una vez más, ASO 1, A mayúscula, 1, 2, 3, 4, 5, 6, A minúscula. Debe tener exceso. Ah, ya, sí. Entonces, bueno, dos señales, que no se ha aplicado todavía la directiva y la otra que no se terminó de configurar. En este caso es la segunda. Me olvidé de un detalle que se necesita para completar la configuración. ¿Sí? Propiedades, me voy a mi PC, propiedades, a acceso remoto, y aquí es seleccionar usuarios remotos. En el caso de terminal server, es decir, permitir el acceso por escritorio remoto es en las directivas y también aquí en agregar los usuarios de escritorio. Entonces aquí lo que voy a poner es agregar, busco ASO y le voy a dar permiso a ASO 1. ¿No? Entonces en los dos lugares tengo que configurar. Listo, a aceptar y otra vez probamos. 5.10. ASO 1. Ya está, ya se ha podido loguear, ¿no? Entonces, primero, como les dije, si hubiera estado configurado todo, igual no hubiera entrado a la primera. Hay que esperar un lapso de tiempo. Exactamente no puedo decirles cuánto tiempo, ¿no? Depende mucho también del equipo, ¿ya? Pero eh, es un lapso de por lo menos, estimo, unos 2, 3 minutos, ¿no? Que tarda, ¿ya? No, ahora, noten lo siguiente, fíjense. Es un usuario normal. Me voy a panel de control. Está restringido en muchas cosas, ¿ya? No tengo permiso de hacer varias cosas. Propiedades, ¿sí? Y bueno, justamente las directivas, o eso que les dije que se llama políticas, group policy, es justamente para poder controlar qué pueden y no pueden hacer los usuarios, ¿no? No sé si alguna vez ustedes, bueno, imagino, aunque poco probable, pero porque me refiero que casi la mayoría ya utiliza internet en casa, ¿no? O en su celular. Entran a un café, digamos, de internet y vas a ver que abres y solamente tiene el Word y el navegador, nada más. ¿Sí? Justamente conseguir qué programas puedes tener habilitado y qué cosas puedes hacer se consigue a través del uso de las directivas, ¿no? ¿Sí? Entonces, a través de las directivas es que yo controlo qué puede y no puede hacer un usuario en el equipo, ¿ya? Esa es la idea de las directivas. Bien, ¿alguna consulta hasta aquí? Ya. A ver, vamos a poner un momentito pausa en la grabación. Bien, ya está. Voy a cerrar sesión. Procederé ahora a configurar o sea, procederé a configurar el acceso al equipo, ¿no? ¿Ya? Aunque no es, como les dije muchas veces, ¿no? Un servidor no está a mi lado, ¿no? Siempre va a estar separado en otro lugar. Pero vamos a hacerlo como ejercicio, ¿ya? O sea, lo del remoto sí es importante, ¿no? Entonces la regla va a ser simple. Aquí permitir el inicio de sesión local. Abro y agrego quienes pueden, ¿no? Aquí voy a agregar a los dos usuarios. ASO 1. ASO voy a colocar. Comprobar nombres. A aceptar. Y los dos usuarios tienen permiso. A aplicar y a aceptar. Ahora me voy a ir a este de terminal server otra vez, ¿ya? En ambos casos, en todas las directivas en realidad, puedo agregar al usuario o puedo agregar a un grupo. Si agrego un grupo, automáticamente el permiso de inicio de sesión o el permiso o la directiva que esté utilizando se transfiere al usuario. En este caso, lo que voy a hacer es agregar al grupo 1, ¿ya? Grupo 1, comprobar nombres.
Entonces, ese grupo va a tener permiso. Todos los usuarios que pertenezcan al grupo 1 van a tener permiso de sesión remota. ¿Ya? Lo aplico, acepto y me voy aquí a terminar de configurar a mi PC. Propiedades, acceso remoto, selecciono usuarios remotos, agrego. Aquí me voy a tipos de objetos porque fíjense, aquí dice dónde va a buscar solamente en usuarios. Entonces necesito indicarle que también busque en grupos. Busco aquí grupo 1, comprobar nombres, aceptar, aceptar y aceptar. Listo. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Eh, Al configurar puedo hacerlo individual. A cada usuario le doy cierto permiso. Y la forma mucho más eficaz tal vez es crear un grupo, que ese grupo tenga el permiso de acceso remoto o también el grupo de inicio de sesión local y agrego usuarios que pertenezcan a ese grupo. Entonces, todos los usuarios que pertenezcan al grupo que tiene cierto permiso, esos permisos se aplica. En este caso, el permiso de escritorios remotos se va a aplicar también al usuario ASO2. Verificaremos. Remote, conexión de escritorio. Aquí está, abierto. ASO2. A1, 2, 3, 4, 5, 6. A minúscula. Todavía no se han aplicado los cambios. ¿Sí? Tengo que esperar. ¿No? A ver, contabilizaremos, ¿no? Está en 27. Hasta ahí 30 esperaremos. Ah, voy a cerrar sesión. Y voy a probar aquí. Ah, venimos aquí bien, sin control D. Y voy a probar aquí ASO, usuario ASO2. ASO2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya puede iniciar sesión. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Hace rato no se podía, ¿no? Ya inicia sesión. Entonces vamos a ver si aquí ya se ha aplicado. 5.10. Sí. ASO2. Ya puede. Entonces ha tardado ¿cuánto? Vamos a ver. Si se fijan, no tengo acceso, ¿no? A la hora tampoco. Entonces todo eso se puede controlar. Pero ahora creo que medio que me he bloqueado un poquito aquí. Voy a dejar de compartir un momentito ya. Ya, compartir. Listo. Ya está. Aquí está, ¿no? ¿Ya? Bueno, lo que quería era minimizarlo porque es el control no estaba no estaba apareciéndome su control para minimizar. Eso sería. ¿Está claro entonces? ¿Alguna duda, consulta que tengan? Bueno, era además que quería ver esto, ¿no? Ha tardado, estaba en 27, 28, 1 minuto y medio más o menos ha tardado en esto, ¿no? En aplicarse los cambios. 1 minuto, incluso creo que más rápido ha sido de lo esperado, 1 minuto. Bien, vamos a cerrar sesión, digo, pausar la grabación.